Un cordial saludo a todos mis estudiantes de octavo grado. En esta ocasión voy a explicarles el tema de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, que es la guía correspondiente a las semanas del 8 al 22 de septiembre. ¿Ya? Vamos a hablar qué hechos históricos, sociales, políticos y económicos se dieron en estos últimos 50 años de América Latina en el siglo XIX. Entonces vamos a hablar primero que vamos a ver que esta segunda mitad se va a caracterizar porque va a haber enfrentamientos entre estados latinoamericanos, ya sea por intereses expansionistas y intereses económicos. Vamos a ver también que los diferentes proyectos políticos derivaron en confrontaciones internas. ¿Cómo así? Ya habían nacido los partidos liberales y el partido conservadores en varios países latinoamericanos. Cada uno tenía un proyecto político diferente. Entonces, por dominar el poder, por qué hacer con el poder, habían confrontaciones internas entre ellos. Lo conocemos como guerras civiles. Entonces, vamos a ver un caso en particular que va a ser el de México. México fue invadido por Francia a causa del cese de pagos. ¿Por qué? Porque es que México estaba endeudado con los países europeos, más que todo con Francia, ¿ya? Porque le prestó a estos estados para su guerra independentista, ¿ya? Ahora no tenía con qué pagarle, ¿ya? Entonces, en la parte local, los conservadores se estaban enfrentando con los liberales, porque los liberales querían quitarle bienes y poder a la iglesia. Para 1861, la rebelión conservadora fue controlada por Benito Juárez, liberal. Pero ¿qué pasó? Que el empobrecimiento del país lo llevó a que no tenían que pagar las deudas contraídas con los estados europeos, lo que llevó a Francia, Gran Bretaña y España a hacer un bloqueo naval. Entonces los conservadores llegaron a una alianza con los europeos y propusieron el restablecimiento de una monarquía. Teniendo conversaciones con los europeos, van a proponer, y los conservadores también, de que vuelva otra vez la forma de gobierno monárquica, y van a colocar a Maximiliano de Habsburgo en 1863. ¿Ya? Pero las medidas del emperador, después que ya estaba gobernando, respecto a la política interna del país, no cumplieron con las expectativas que tenía la iglesia y los conservadores. O sea, los grupos que le habían apoyado, ya, él como que le dio la espalda. Ya, esto trajo como consecuencia, ya, llegó un momento en que los franceses van a retirar sus tropas de México, y esto va a ser aprovechado por los liberales y derrotan a los monárquicos, ¿ya? Y restablecen la presidencia y se la dan al indígena Benito Juárez. Volvió otra vez a ser presidente de México. Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en 1868. Este acto fue repudiado por los países europeos, pero fue bien visto por los demás países latinoamericanos. Entonces, mira, vemos que en este episodio que estamos viendo, México en la segunda mitad del siglo XIX, al no poder pagar sus deudas, ¿cierto?, fue invadido por los estados europeos, y van a colocar un emperador francés, ¿ya?, que estaba apoyado por los conservadores y por la iglesia, pero cuando llega al poder, les da la espalda y las tropas francesas se fueron. Esto fue aprovechado por los liberales mexicanos y le van a dar un golpe de estado a Maximiliano, y es fusilado en 1868. Y esto es lo que pasaba en ese momento, pues, en México. Como también le dije que había también un conflicto entre liberales y conservadores. Bueno, vamos a hablar ahora de la guerra entre Brasil
Argentina, Uruguay contra Paraguay. Esto es lo que se llama la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza. ¿Qué pasaba aquí? Estos estados, Brasil, Argentina, Uruguay, querían invadir a Paraguay. Ya, ellos alegando de que Paraguay intervenía en las disputas políticas de Uruguay, o sea que lo estaba manipulando y amenazaba la estabilidad de la región. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba buscando que Uruguay se convirtiera en aliado de él y desestabilizar toda esa región. ¿Cuál es la región? La región del Cono Sur, donde está ¿quién? Brasil, Argentina, Uruguay. Eso que te quiere decir. Entonces veía a Paraguay como un enemigo, ¿ya? Entonces, entre 1864 y 1870, Paraguay fue ocupado por las tropas de la Triple Alianza. La mayoría de los soldados eran brasileros, lo que terminó con la derrota de Paraguay. Paraguay tuvo un efecto devastador porque acabaron con la mitad de su población, las vías de comunicación destruidas, haciendas y ciudades también destruidas. Le tuvo que ceder territorios a Brasil y fue obligado a pagar una gran indemnización de guerra. O sea, Brasil quedó devastado. Los liberales brasileños y los habitantes del interior argentino no estuvieron de acuerdo con esta devastación que hicieron con el territorio del Paraguay. Ya, entonces vimos aquí que también es otro conflicto que se da en la mitad del siglo XIX en América Latina. Vamos a ver otro conflicto que es la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, que fue entre 1879 y 1883 entre Chile contra Bolivia y Perú. ¿Cuál era la causa del conflicto? La causa del conflicto era que por la explotación de los yacimientos de salitre, guano y cobre. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? De que Bolivia le va a cobrar un impuesto a una empresa chilena encargada de explotar el salitre de la costa. Los chilenos decían que este impuesto rompía el acuerdo comercial firmado entre estos dos países. Entonces, los chilenos tenían una mejor estabilidad institucional, ¿ya? Eso también les permitía tener más recursos, mejor economía y un ejército mejor organizado, ¿ya? Lo que lo hizo triunfador y derrotó a los bolivianos y a los peruanos. Una de las consecuencias para los bolivianos fue perder su entrada al mar. Los bolivianos no tienen entrada al mar porque fue quitada por los chilenos. Eso es, hasta ahora, eso sigue así, ¿ya? Y los peruanos fueron invadidos, porque trajo como consecuencia de que Chile dominó la economía minera, ¿ya? Eso fue como lo más importante de esa se llama la Guerra del Pacífico, ¿cierto? La Guerra del Pacífico. Vimos la guerra de la intervención francesa en México, vimos la Guerra de la Triple Alianza y les expliqué la Guerra del Pacífico. ¿Ok? Vamos a seguir las ideologías. Algo muy importante de este tiempo, aquí estoy viendo algo para acordarme. Para la segunda mitad del siglo XIX, los líderes, o sea, en la primera mitad del siglo XIX, el modelo político normal, o sea, el que predominaba era el de los caudillos. Y ese de los caudillos va cambiando para ser líderes civiles, líderes que están apoyados en las leyes, gente abogado, gente preparada. Los caudillos, la mayoría eran militares. Esto va a cambiar, ¿cierto? Y también van haciendo, por ejemplo, las economías latinoamericanas van a ser manejadas por una naciente burguesía, ¿ya? La naciente burguesía que se va a basar en el comercio y la industrialización, y dejando un poco al lado el modelo agroexportador, ¿cierto? Ya no del todo, pero sí un poco. Vamos a ver que va a haber una burguesía, ¿cierto? Una naciente burguesía que va a dominar la economía. Vamos a ver también una ideología europea muy importante que se llama el positivismo,
una corriente filosófica, un pensamiento filosófico en el cual se basa, que por eso el progreso de una sociedad se basa en lo científico, ¿ya? Entonces, estos positivistas decían que era necesario de que un gobierno estuviera dominado por los profesionales del derecho, la economía y la ingeniería, para que el proceso científico hiciera crecer a una sociedad. Por eso ustedes ven que Brasil, para 1889, cuando deja de ser una monarquía, se convierte en una república y va a tomar este lema positivista llamada orden y progreso, ¿ya? Vamos a ver también que para 1875 ya en adelante también va a haber gobiernos positivistas en México, con Benito Juárez, con algunas de sus ideas liberales y positivistas, pero el que va a predominar, a dominar con ese pensamiento filosófico, va a ser Porfirio Díaz para 1884, ¿ya? Entonces vamos a ver también que la situación política de la mayoría de los países se caracterizó por una estabilización económica, ¿cierto? Entonces ya va a haber como especie de una leve estabilización económica. Esto va a traer ya otro modelo político llamados oligarquías. Oligarquías era como un grupo de personas de la élite, gente poderosa, grupos de gente poderosa que tenían el poder económico, y estos van a liderar también el poder político, ¿ya? Entonces vamos a ver que va a haber estados oligárquicos, ¿ya? O sea que para la segunda mitad vamos a encontrar a países liderados por un grupo, por una élite que tienen el poder económico y van a tener el poder político. Pero estos estados oligárquicos van a tener sus características, o sea, no va a ser igual en todos los países latinoamericanos, ¿ya? Entonces, la intensificación de las actividades industriales trajo como consecuencia la consolidación de los estados oligárquicos en el sur del continente, lo que es Argentina y lo que es en Chile. Vamos a ver qué pasaba en Perú y en Bolivia con lo que tiene que ver con el sector oligárquico, el sector de la oligarquía. Con el sector minero, en Perú y Bolivia, el sector oligárquico estuvo pegado al sector minero, lo cual atrajo la inversión de empresas extranjeras y enriqueció a las élites urbanas, ¿cierto? A las élites que son los oligárquicos. Venezuela y Ecuador, se combinó el caudillismo con el estado oligárquico y se tuvo necesidad de seguir con las reformas liberales. En Centroamérica, la unión de las oligarquías se logró mediante la consolidación del sistema agroexportador. Entonces, muchachos, vamos a ver también que para esta época las élites, es como decir esto, un grupo de poderosos que manejan toda la red comercial, toda la economía, son los que van a tener el sector económico. Y estos van a tener conexiones con países extranjeros para atraer inversión extranjera a estos países, ¿ya? Recuerden que nosotros, los países latinoamericanos, no éramos fuertemente industrializados. Entonces, habían productos, había materias primas, había minerales, pero no había la maquinaria para explotarlo. Entonces van a llegar empresas extranjeras acá a estos países, ya, gracias a los estados oligárquicos. Oligarquía es una forma de gobierno. Aristóteles, filósofo en la Grecia clásica, hablaba de las formas de gobierno. Monarquía, el gobierno de uno; oligarquía, el gobierno de pocos, ya. Entonces disculpen, monarquía, ya, el gobierno de uno; aristocracia, el gobierno de muchos. Pero cuando esta aristocracia, este grupo de personas, no velaban por el interés común, sino por el interés propio de ellos, se convirtió en una oligarquía. ¿Sí me entienden? Entonces, la oligarquía era un sistema de gobierno que estaba beneficiando solamente a ciertas clases sociales, ¿ya? Por ejemplo, la sociedad actual,
los que son los dueños de la economía se benefician ellos, pero no benefician a todas las clases de la sociedad. Entonces, aquí dice, los conflictos sin resolver. Dice que a pesar de la estabilidad política y económica lograda bajo el Estado oligárquico, los conflictos entre los diferentes grupos sociales y políticos no fueron resueltos del todo. De hecho, que el poder político y económico se concentrara en pocas manos sería el detonante de frecuentes manifestaciones y descontentos durante la segunda mitad del siglo XIX. Eso es lo que yo les estaba contando. Cierto, esos grupos élites van a beneficiarse ellos, pero no van a beneficiar a otras clases sociales, lo que va a traer un descontento social. Vamos a ver también en este tiempo que estamos viendo que la colonización de los territorios indígenas, muchos indígenas, claro, porque como estas élites necesitan expansionarse, necesitan territorios para explotar, entonces van expropiando a los indígenas de sus tierras, dejándolos en lugares muy lejanos y muy reducidos, ¿ya? Entonces, y también se dio pues también la desaparición o la eliminación de varios grupos indígenas. Aquí, por ejemplo, dice aquí los indios mapuches en Chile, también los mapuches en la que se llama la conquista del desierto, también los mapuches que estaban en Argentina. Dice aquí, en Argentina ocurrió una guerra similar conocida como la conquista del desierto, adelantada por el Estado en contra de los indígenas mapuche, ranquel y tehuelche, ¿ya? Entonces, mira aquí que los indígenas fueron perjudicados, ¿o no? Dice, voy a leerles para que me puedan entender mejor. Con el fin de impulsar actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la minería, los estados latinoamericanos impulsaron campañas de expansión hacia territorios que estaban originalmente habitados por grupos indígenas. Al encontrar resistencia por parte de ellos, los gobiernos adelantaban guerras e intervenciones, lo que redujo significativamente la población en este continente y deja como resultado la ubicación de las comunidades indígenas en los márgenes de los territorios nacionales. Es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, una de las consecuencias también de buscar la industrialización y buscar mayor provecho económico perjudicó a los indígenas. Bueno, entonces vamos a ver también que se va a dar también un autoritarismo político a finales del siglo XIX, que podemos nombrar el del gobierno, que es un gobierno con pensamiento positivista, ya es el que México, con Porfirio Díaz, quien gobernó ininterrumpidamente el país desde 1884 hasta 1910, cuando se dio la Revolución Mexicana, ¿ya? Cuando se dio esa Revolución Mexicana de los rancheros mexicanos. Cuando ustedes escuchan la cucaracha ya no puede caminar, pues esa canción era dedicada de los mariachis a Porfirio Díaz, porque estaba tan viejo y todavía crece en el poder, ¿ya? Entonces decía que sí, que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta una patica para poder caminar. Entonces era como una crítica a Porfirio Díaz, que tuvo un gobierno bastante autoritario, ¿no? Una dictadura. Dice, y que se sostuvo en el poder gracias al fraude electoral y la represión política, la alianza con la iglesia y la mayoría de las élites. Entonces, mira que esto de que Porfirio Díaz, por medio del fraude electoral, por medio de la iglesia, por medio de las alianzas con las élites, va a monopolizar el poder, y eso va a hacer que los campesinos y las otras clases se levanten en contra de él y lo hagan destituir del poder con la Revolución Mexicana, que eso lo vamos a ver pues en 9º grado, la Revolución Mexicana. Pues estamos viendo es puro siglo XIX en Latinoamérica. Y después vamos a entrar después que vemos Latinoamérica, vamos a ver Colombia en el siglo XIX. El otro año vamos a ver Colombia en el siglo XX y Latinoamérica. Vamos a ver también que todavía habían territorios aquí, territorios americanos, ya, que no habían tenido un proceso de independencia, como Cuba y Puerto Rico, ¿ya?
estaba José Martí, Antonio Maceo, próceres independistas de Cuba, pero no pudieron hacer gran cosa, sino hasta cuando a finales del siglo XIX, 1898, Estados Unidos Puerto Rico y Cuba eran las últimas colonias de España aquí en América. Entonces ya Estados Unidos estaba colocando su pie imperialista aquí, y entonces va a ser la guerra hispano-estadounidense, donde los derrota a los españoles, y Puerto Rico se va a anexar a los Estados Unidos y se le va a dar una independencia condicionada a Cuba, porque en esa constitución va a haber un postulado que va a se llamar la enmienda Platt, que dice que que Estados Unidos puede intervenir económica y políticamente en Cuba en las veces que se requiera, ¿ya? Ellos decían de que como era una nación nueva, necesitaba la cooperación, necesitaba que una mano que la guiara, que la direccionara para convertirse en una nación. Los intereses de Estados Unidos eran las plantaciones de caña de azúcar, de tabaco, de zinc, de plomo, ¿ya? Es más, los estadounidenses habían querido negociar de comprar antes a Cuba por $100 millones y los españoles la negaron, y por eso fue que propició la guerra, ¿ya? Entonces ya vamos a ver que en la segunda mitad del siglo XIX también Estados Unidos, después que se había dado esa guerra de secesión, ya se va a convertir en la potencia que va a poner el pie imperialista a todos los países latinoamericanos, y va a impedir que otro país, un país europeo, vuelva a invadir a un país latinoamericano. Este poder radica en que Estados Unidos tuvo su propia revolución industrial, ¿ya? Tuvo una economía proteccionista que hizo crecer la economía de los Estados Unidos, ¿ya? Tuvo también la fiebre del oro, también la mano de obra que vino de Europa, también todo eso favoreció a que Estados Unidos se industrializara, ¿ya? Y también cuando pues le quitó un territorio muy grande a México, ¿cierto? Entonces la inmigración, ya que es lo último que vamos a ver, es que lo que en Asia y Europa había una demografía muy alta, y muchas personas buscando mejor calidad de vida se vinieron hacia América, y esa migración trajo como consecuencia el crecimiento de la economía y el progreso de América Latina. Aquí nos está diciendo, o sea, dio la clase obrera que necesitaba América Latina para poder crecer. Entonces dice aquí, un fenómeno social atípico de América Latina a finales del siglo XIX fue el aumento de la población derivada de las oleadas migratorias provenientes de otros continentes. Trabajadores industriales procedentes de Europa Oriental, Alemania y especialmente Italia integraron la naciente clase obrera en Argentina. Uruguay y Brasil, por su parte, los inmigrantes españoles y árabes fueron muy importantes en la vida económica del Caribe, Chile y México, de la misma forma como ocurrió con las comunidades de japoneses que llegaron a Brasil y llegaron al Perú, ¿ya? Entonces, eso es lo más. Vamos a ver también que tengo en cuenta en la cultura del siglo XIX, vamos a ver el modernismo, el que dice el arte por el arte, de Rubén Darío. También vamos a ver que para llegar a este siglo XIX se va a dar una corriente también como ateísmo, ¿ya? También por el pensamiento filosófico de Friedrich Nietzsche, ¿ya? La teoría de Darwin, la evolución de las especies, ¿cierto? Que choca con la teoría de la creación la creación del mundo, ¿no? Ya sabes que la teoría científica dice que el hombre evolucionó del mono, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este tiempo se va a dar grandes descubrimientos, ya, como Joseph Lister introduce la cirugía antiséptica, Alfred Nobel inventa la dinamita, los hermanos Lumière inventan el primer cinematógrafo,
Guglielmo Marconi inventa la telegrafía sin hilos, Louis Pasteur descubre la vacuna contra la rabia y Dmitri Mendeleev publica la primera tabla periódica de los elementos. Entonces hay que tener en cuenta que durante las 3 primeras décadas del primer siglo XIX el romanticismo sigue dominando el mundo literario e intelectual, que la señora